Hola, amantes del arte y de los símbolos. Hoy vamos a hacer un episodio, una segunda parte de un tema que ya tratamos en el pasado y que ustedes me pidieron que volviéramos a traer a este canal, que es simbolismo astrológico. Entonces hoy vamos a ver la parte 2, donde vamos a hablar del universo y el ser humano y sus correspondencias. Entonces, para empezar, vamos a ver los conceptos de macrocosmos y microcosmos. El concepto de macrocosmos se relaciona con la doctrina que consideraba la Tierra como el centro del universo y que los planetas, el Sol y la Luna orbitaban alrededor de ella. Antes se pensaba aquello, ¿verdad? Como ven en la imagen, en este grabado. Pues no se suponía que el Sol fuera el centro del sistema solar, valga la redundancia, porque la Tierra no parecía moverse. Esa teoría de que la Tierra era el centro del universo la defendían los astrólogos de la Grecia antigua, Aristóteles y Ptolomeo. Bueno, aquí he puesto astrólogos, podría poner astrónomos, pero en aquella época la diferencia no era tan grande, porque uno estudiaba los planetas, pero se les veía con una especie de vida propia, que como vamos a ver, a su vez influenciaba a las personas. Esta visión cosmológica de gente como Aristóteles y Ptolomeo, que vivieron en la antigüedad, persistió durante siglos, no solo en la astronomía antigua, sino también en la medieval. Según esta teoría, nuestro planeta fue concebido a imagen y semejanza del cielo. Desde estas presunciones filosóficas y astronómicas surgió lo que conocemos en estudios de historia como astrología geográfica. Esta disciplina se destinaba a trazar correspondencias precisas entre el mundo sublunar, es decir, la Tierra, digamos lo que está por debajo de la Luna, el cuerpo humano y la bóveda del cielo. Ahora vamos a ir viendo cómo se concebía el universo antiguamente. En la antigua Grecia, los filósofos estoicos, a ver, abro paréntesis, el estoicismo fue una escuela de pensamiento que se desarrolló en la antigüedad, como decimos, y bueno, pues ellos veían, digamos, una conexión total entre el ser humano y todo lo que ocurre en el resto del cosmos, ¿no? Y de la naturaleza. Y entonces nada era tuyo. Te tenías que resignar a lo que te tocase. Por ejemplo, si se muere tu esposa o tu marido, pues la esposa o el marido han sido devueltos porque todo pertenece al cosmos, no somos dueños de nada. Cierro paréntesis. Entonces, los filósofos estoicos percibían una conexión cercana entre los fenómenos astrales, naturales y fisiológicos, reconociendo en el neuma, que según ellos era una sustancia fina que permea el universo y se encuentra en forma pura en la razón humana, el vínculo que enlaza los diversos campos de la realidad, espiritual, animal y corporal. Por cierto, ahí les pongo en la imagen, es el tríptico de El Jardín de las Delicias de este pintor que conocemos como el Bosco, pero ahí está cerrado, bueno, semi cerrado. Y por dentro tiene, pues ya saben, las escenas del paraíso, bueno, de la creación del hombre, el paraíso en el centro, que es lo que se ve un poquito en la ranura, y el infierno. Y eso es lo que tiene por fuera, que es una imagen de la creación del mundo, cuando Dios separó el agua de la tierra. Y, y, en fin, que es un tema muy simbólico, porque es como un compendio
de la visión que en el siglo XV se tenía de la humanidad. A ver, continuamos, que me emociono cada vez que hablo de arte. Bueno, este tipo de simpatía universal en la que creían los estoicos se convirtió en el fundamento de una concepción determinista del cosmos que llamaban los antiguos apocatastasis y del destino del ser humano, que llamaba, eso es en griego, claro, eimarmene, ya que este, es decir, el destino del ser humano, está ligado al designio de las estrellas y es incapaz de desatarse del eterno retorno de los acontecimientos. Es decir, según los estoicos, pues si cuando nacías, el día que nacían las estrellas estaban fregadas, tu vida iba a ser fregada y no podías hacer nada. Por eso hablamos de una concepción determinista, eh, que era obviamente un vínculo entre el cosmos y el ser humano, del que no te podías desatar. En el nivel astrológico, la doctrina del macrocosmos se basa en la creencia de que los cuerpos celestes se nutren de descargas de las regiones sublunares, es decir, la Tierra. A ver, vuelvo. En el nivel astrológico, la doctrina del macrocosmos se basa en la creencia de que los cuerpos celestes, es decir, lo que está arriba, de la Luna para arriba, se nutren de las descargas de las regiones sublunares, es decir, la Tierra, como vientos, los humores acuosos de las mareas, es decir, se pensaba que cuando la marea sube o baja desprende un vapor que se eleva hacia el cielo, ¿no? O evaporación de la lluvia rica en sustancias orgánicas terrestres. También se pensaba eso, ¿no? Cuando llueve, pues la tierra se empapa, huele, todo eso, pues de alguna manera sube hacia arriba, hacia el cielo. Estas descargas de la tierra, de las que se originan de los vientos, de las mareas o de la evaporación de la lluvia, a su vez inyectan a las criaturas vivientes energías estelares que a veces son buenas y a veces malas. Es decir, resumiendo, porque esto es complejillo, pues a ver, de la Tierra surgen esos vapores que van para el firmamento y a la vez el firmamento los devuelve y afectan a la gente de manera positiva o de manera negativa. Esta imagen pertenece al libro de las 7 edades del mundo que se creó hacia 1460 y que se encuentra en la Biblioteca Real Alberto I en Bruselas, en Bélgica. Representa el macrocosmos y el microcosmos. En la parte de arriba, la rueda del zodiaco denota el vínculo directo entre el cielo y la tierra, según el dicho del astrónomo antiguo Manilius, que decía: las parcas rigen el mundo, todas las cosas obedecen a una ley fija. ¿Quién era este Manilius? Era un poeta y astrólogo latino contemporáneo de los emperadores Augusto y Tiberio. Es decir, él vivió en el siglo I después de Cristo y escribió el poema más antiguo que se conoce sobre astrología y astronomía. Ese poema se llama Astronómica, así se le conoce porque son escritos, a los que le pusieron títulos, son escritos que te hablan de los astros, de las estrellas, bla, bla. Pues se lo llamó Astronómica, es decir, sobre la astronomía, básicamente. Y este libro, Astronómica, tenía inspiración estoica, por eso dice que las parcas rigen el mundo. Es decir, que estás predestinado a que te ocurra lo que ocurre en el cosmos. Y las parcas es una palabra que seguramente estarán familiarizados con ella, pero bueno, si no, pues las parcas eran personificaciones del destino en la antigüedad griega y romana. Se supone que controlaban el hilo de la vida de las personas desde el nacimiento hasta la muerte.
y en latín las llamaban nona, décima y morta. Entonces, pues nona tenía un uso de hilar, ¿no? Décima tiraba del hilo y morta, cuando le parecía bien, pues cortaba el hilo y ahí tu vida terminaba. Dios Padre da el visto bueno a la incorporación del antiguo concepto de macrocosmos a la doctrina cristiana. O sea, ya hemos visto que todas estas personas de las que hemos hablado, Manilius, Platón, Aristóteles, Ptolomeo, pues no habían conocido el cristianismo y de alguna manera sus conocimientos y su filosofía fue absorbida por el cristianismo, por la doctrina cristiana. La armonía de la naturaleza y de la vida humana es regulada por el orden cósmico impuesto por el Creador y transmitido al mundo sublunar mediante los agentes atmosféricos y las estrellas. Esta imagen también representa el macrocosmos y el microcosmos. Procede del libro Museo Hermético Reformado y Amplificado de 1678. Vamos a abrir un paréntesis. ¿Por qué dice hermético? ¿Qué significa esa palabra? Se lo explico. El hermetismo era una tradición filosófica basada en las supuestas enseñanzas de un personaje llamado Hermes Trismegistos. Es decir, es una figura que surgió en el Egipto helenístico, en el Egipto conquistado por Alejandro Magno, es decir, siglos 3-4 después de Cristo. Y al conquistar Egipto los griegos, los dioses de ambas culturas se fusionaron. Entonces, Hermes Trismegisto, que por cierto significa Hermes tres veces grande, eh, fue una fusión entre el dios griego Hermes, el que los romanos llamaban Mercurio, que era el dios de la sabiduría, y el dios egipcio Tot, que también era su dios local de la sabiduría. El hermetismo, a lo largo de la historia, se ha asociado con la idea de una sabiduría divina primitiva, revelada solo a los sabios más antiguos, como el propio Hermes Trismegisto, y que de alguna manera podría reconstruirse estudiando a los pensadores antiguos como Orfeo, Pitágoras, Platón o la Cábala. O sea que esa sabiduría pues era universal, no solamente patrimonio del pueblo hebreo, según esta manera de pensar. En la parte de arriba ven como que hay una división en la imagen donde en la parte superior hay dos semicírculos con rayos. Pues ahí se ve el nombre de Dios escrito en caracteres hebreos. Eso significa que el conocimiento iniciador se gobierna y es correctamente guiado por las leyes divinas. A lo que vamos, ¿no? Estoy aquí en paréntesis, otro paréntesis. Es que si realmente Dios reveló a múltiples sabios lo que, digamos, en qué consiste el mundo, pues para acceder y obtener este conocimiento, uno tiene que basarse en las leyes divinas. Cierro paréntesis. En la esfera del empíreo, ahora voy a abrir otro paréntesis, pero no inmediatamente, tranquis. En la esfera del empíreo aparecen el Cordero Pascual y la paloma del Espíritu Santo rodeado de inteligencias angélicas. Bueno, ¿qué es esto del empíreo? Los antiguos, hasta básicamente hasta Nicolás Copérnico, pues tenían la idea de que, como hemos dicho antes, la Tierra era el centro del universo, los planetas, incluido el Sol, giraban alrededor y más allá de las órbitas planetarias
había otra esfera que tenía las estrellas incrustadas en ella. Era como una esfera cristalina, por decirlo así. Las esferas eran, digamos, hechas de una sustancia cristalina que permitían que la gente de la Tierra pudiera tener alguna idea sobre lo que se veía más allá del mundo sublunar de la Tierra. Es decir, que esas estrellas serían como cristalitos que reflejaban la luz del empíreo. El empíreo es lo que hay más allá de todas las esferas celestes, es donde está Dios y donde están, obviamente, los ángeles que acompañan a Dios, y por eso ahí sale la imagen del Cordero Pascual que representa a Cristo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios está en el centro con los caracteres en hebreo. em, a su derecha, desde el punto de vista de Dios, claro, está el Cordero Pascual que representa a Jesucristo, y a su izquierda, desde el punto de vista de Dios, no desde nuestro, está el Espíritu Santo, es decir, en la Santísima Trinidad. Aquí tienen la imagen más grandecita, por si acaso quieren parar el vídeo y verla con más detenimiento. Volviendo a la parte superior de la imagen, esa que consiste en dos semicírculos con rayos, pues si vemos la parte de abajo, la parte inferior de esa imagen, que es la que la complementa, tenemos un semicírculo en color oscuro con estrellas, y afuera de él tenemos nubes. ¿Y qué se inscribe en ese semicírculo? Son una serie de aves que son el cuervo, el cisne, el dragón, el pelícano y el ave fénix. Estos son los animales alquímicos relacionados con los 5 planetas, que en aquella época, como no tenían telescopios como los que existen hoy en día, pues consistían en Saturno, Júpiter, Marte, Venus y Mercurio. Entonces, estas personas pues no conocían, por ejemplo, Neptuno y Plutón, porque no podían ver esos planetas. Bueno, hemos hablado de animales alquímicos. ¿Qué es la alquimia? Para poder entenderlo. La alquimia, seguramente ustedes han escuchado el término, pero se lo repito por si acaso. En la historia de la ciencia, la alquimia es una antigua práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. La alquimia se practicó en muchos lugares, por ejemplo en Mesopotamia, en el Antiguo Egipto, en Persia, en la India, en China, en la antigua Grecia y en el Imperio Romano también, y en el Imperio Islámico, y además en Europa hasta el siglo XVIII. O sea, tenemos que tener en cuenta que el famosísimo físico y científico Isaac Newton era un practicante de la alquimia, a la vez que era un gran fan de la filosofía hermética. Por ejemplo, Newton tradujo al inglés por primera vez textos herméticos, de estos atribuidos al personaje que ya hemos mencionado, Hermes Trismegisto, y era una persona que no solamente se dedicaba a las ciencias puras, como vulgarmente diríamos hoy, sino que para él el aspirar al conocimiento era un ejercicio completo, donde nada se descartaba. ¿Y qué objetivo tenía la alquimia? Tenía como objetivo la comprensión de la constitución y el funcionamiento del cosmos. También aspiraba a purificar
madurar y perfeccionar ciertos materiales. Algunas de sus metas eran transmutar metales básicos como el plomo en metales nobles, sobre todo el oro. Eso seguro que sí lo habrán escuchado, ¿no? El buscar la piedra filosofal que permita convertir el plomo en oro. ¿Qué otras metas tenía? La creación de un elixir de la inmortalidad y el hallazgo de panaceas capaces de curar cualquier enfermedad. Es decir, la alquimia se dedica al tránsito del alma hasta el conocimiento, algo que comparte con el hermetismo y ambos sistemas de pensamiento están completamente ligados, como hemos visto con Newton. Las cadenas de oro y de plata que tienen ahí en la imagen, la de plata la agarra la figura que personifica la luna y la de oro la agarra la persona que representa el sol. Representan la unión armónica entre el macrocosmos y el microcosmos. La luna, que está a nuestra derecha, personificada como la diosa Diana, es una diosa de la mitología antigua, de la mitología griega y romana, ¿no? Pues lleva en su mano la luna y la está compartiendo, por decirlo así, con un hombre que lleva cabeza de ciervo. Ese hombre con cabeza de ciervo se trata de Acteón. Vamos a explicar quién era Acteón, porque es importante. En la mitología griega y romana, Acteón era un cazador, iba con sus perros a cazar por el monte y en esto que Diana, la diosa, estaba dándose un baño en una fuente con sus ninfas. Entonces Acteón pues la sorprendió y la miró y como castigo, porque claro, pues mm, Diana al ser digamos, agarrada en un acto tan íntimo, lo convirtió en ciervo y acabó despedazado por sus perros. Sin embargo, en el tema alquímico, Acteón es símbolo de aquellos iniciados en el conocimiento hermético, es decir, es un cazador que persigue con pasión el conocimiento auténtico. O sea, es un verdadero filósofo que en su búsqueda y contemplación de la verdad, que en este caso estaría personificada por Diana, termina a su vez casado por esta y alcanza finalmente la beatitud. Es decir, uno es una metáfora pues interesante, ¿no? La muerte de la peor manera para alcanzar la beatitud, que significaría pues todo lo malo que uno tiene que pasar cuando aspira a alcanzar conocimiento. En fin, sigamos. En esta imagen, si se fijan, la figura del centro, que está debajo de la representación del cosmos, como se conocía, se imaginaba en la época, hay una persona, un hombre, que lleva una vestimenta que de un lado tiene un color claro y del otro lado tiene un color oscuro. Esa vestimenta está, digamos, llena de estrellas, ¿no? Él personifica al sabio, que es quien puede reconocer la esencia espiritual del mundo, separándola de los cuatro elementos físicos y materiales, que serían aire, agua, tierra y fuego. Es decir, la comprensión del sabio va más allá de lo que uno ve, de lo que uno experimenta con los sentidos. Y esa es la razón por que esa imagen del cosmos circular esté sobre su cabeza. Vamos al lado derecho. Ahí tenemos la personificación del sol, ese
varón que comparte un sol con un león. Y abajo, entre ellos, está el ave fénix. ¿Qué significa esto? El león y el fénix son animales solares por excelencia. Ofrecen sus servicios al principio masculino que anima el universo. O sea, en las filosofías antiguas se pensaba que, digamos, el varón es más racional, que la mujer está más próximo al sol, se identificaba con lo seco, con lo duro, mientras que la mujer, pues por razones obvias, por sus menstruaciones, sus partos, todo la involucra con el agua. Y em, de esto ya voy a hacer un capítulo próximamente. Incluso los instrumentos musicales antiguos, por ejemplo, la cítara o la lira, que eran instrumentos que se atribuían al dios Apolo, estaban hechos de materiales duros, normalmente pues del caparazón de una tortuga y de los nervios de la tortuga. Em, es decir, es un instrumento seco, eh, patrimonio del dios Apolo. Sin embargo, los instrumentos de viento, que en la antigua Grecia y en la antigua Roma eran conocidos como aulos, tal y como se ve escrito, se pronunciaría aflos, pues no eran flautas como tal, parecen flautas, pero realmente son los antepasados del oboe, del clarinete, es decir, de lengüeta. Y para hacer que ese cachivache suene, hay que chupar la lengüeta, no les digo más. Entonces se asociaban más bien a la feminidad y si ven, por ejemplo, cerámicas antiguas, frescos antiguos, pues son las mujeres las que tocan ese tipo de instrumentos. Bien, pues a lo que íbamos. El león es el signo del sol en la casa del león, es decir, en el zodiaco, el signo de Leo, en el hemisferio norte estamos hablando, que es donde se origina este tipo de astrología, pues cae el signo de Leo entre julio y agosto, que es cuando el sol está más potente, pero también empieza a declinar. Eh, entonces, por eso dicha asociación. Y en cuanto al ave fénix, en la mitología del antiguo Egipto, que también heredaron de alguna manera Grecia y Roma porque conquistaron Egipto, pues representaba al sol que muere por la noche y renace por la mañana. Deben de ustedes haber escuchado sobre el ave fénix en algún momento, que es em, un ser que renace de sus propias cenizas. Por eso es el símbolo del sol. Tenemos también, esto no lo he puesto en el texto, me van a disculpar por ello. En la parte derecha de la imagen tenemos a Diana y Acteón, como ya hemos explicado, y debajo de ellos está el águila. Bueno, pues el águila es digamos, un animal simbólico que, según las creencias antiguas, puede mirar al sol directamente mientras vuela sin apartar la vista, sin pestañear. Entonces sí, es un símbolo del sol, pero porque aparece con la luna. Pues si nos fijamos en este tipo de creencias, y aquí les voy a poner el ejemplo de las mitologías del México precolombino, pues digamos que el águila, al mirar el sol sin parpadear, traza de alguna manera la elíptica de la Tierra, traza el vuelo de esta ave y como que carga el sol radiante a través del cielo. Es decir, en algún momento pues llega a ser identificado con el sol que también se oculta. Si lo va siguiendo, pues el águila es un animal tanto de el día como de la noche. Y Asclepio
Es un texto hermético importante, enseña que el mundo es un inmenso organismo viviente cuyo corazón es el sol. Aquí les pongo la imagen un poquito más grande otra vez para que la recuerden y vean que a los pies del sabio hay dos leones que comparten una cabeza y es por lo que decíamos, ¿no? Que el signo de Leo representa el máximo auge, o sea, la fase de más sol en el hemisferio norte, pero también cómo declina hacia el equinoccio de otoño. Por lo tanto, el león representa tanto el ámbito del sol como el ámbito de la luna. Ahora, ya que hemos visto las correspondencias entre el macrocosmos, que es el universo como se concebía en el pasado, y el microcosmos, que sería el mundo sublunar, lo que vemos, lo que sería la Tierra, también tenemos que pensar en lo que yo llamaría un microcosmos, pero eso no existe. O sea, vamos a ver a continuación la manera en la que se concebía el ser humano como microcosmos. Esta imagen ya les suena, obviamente, es el hombre vitruviano. Es un dibujo de Leonardo da Vinci que es muy conocido. El microcosmos se representa como una figura humana en el centro del universo, conectada con las diversas regiones del cosmos mediante correspondencias energéticas, anatómicas y numéricas. La doctrina del hombre microcosmos, como imagen y espejo del universo, expresa la creencia astrológica, nacida en la antigüedad tardía, de que existe un vínculo armonioso entre las diferentes partes de la realidad. En el cristianismo, el hombre microcosmos, que posee un alma racional, obviamente el cristianismo es todo acerca de la racionalidad del ser humano, ¿no? Bueno, continúo, retomo. En el cristianismo, el hombre microcosmos, que posee un alma racional, divina e inmortal, y por tanto es privilegiado entre todas las criaturas, debe interpretar el libro de la naturaleza para poder alcanzar la comprensión de las leyes que rigen el mundo y los principios que Dios estableció en la creación. Pensadores, por ejemplo, como San Agustín, estamos hablando del siglo IV después de Cristo, obviamente, pues decía que el hombre se diferencia de los animales porque tiene la cabeza para arriba, ¿no? Anda erguido, mientras que los animales en general tienen la cabeza mirando hacia el suelo, hacia la tierra. Por lo tanto, el hombre, al tener esa postura erguida, tiene casi como una obligación de interpretar el libro de la naturaleza, es decir, de leer la naturaleza como si fuera un libro para poder alcanzar a comprender cómo funciona lo que Dios ha creado y por tanto acercarse a él. Aquí es la imagen de Leonardo, lo llaman el hombre vitruviano porque realmente se basó un poco en los escritos de un arquitecto y pensador de la época romana, también de principios del Imperio Romano, siglo I, que él consideraba que la arquitectura, él escribe un tratado sobre arquitectura, ¿no? Otro día hablaremos sobre eso, pues debe adaptarse, digamos, debe humanizarse. Entonces aquí tenemos la figura de un hombre con los brazos extendidos y a la vez con los brazos apuntando hacia arriba y las piernas lo mismo, las piernas rectas y las piernas separadas. Entonces, esta figura encaja en un cuadrado y en un círculo. ¿Y qué pasaba? Que esas eran las figuras
elementales en la antigüedad. Digamos, el círculo es la figura perfecta. Por eso los cielos, que no tienen principio ni fin, el círculo tampoco tiene principio ni fin, se puede expandir hasta el infinito y no pierde su forma. Y por otra parte, el cuadrado tiene una base, o sea, se asienta, mientras que el círculo es algo expandible, em, abstracto. El cuadrado, pues, suele representar las cosas terrestres, las cosas sólidas. Por eso muchas iglesias, digamos que tienen una planta cuadrada, incluso material basado en el sillar cuadrado, y luego tienen una cúpula que representa la fusión entre ambos mundos, ¿no? El mundo celestial y el mundo terrenal, igual que Jesús de Nazaret tenía dos naturalezas, una divina y una humana. Según esta doctrina, que se basa en la correspondencia entre los miembros y órganos del cuerpo y las esferas celestes, si el hombre comprende las leyes que rigen el mundo y los principios que Dios estableció en la creación, sabrá que la razón es impermeable a la influencia de los astros, garantizando así el completo despliegue del libre albedrío y la observación del dicho sidera non facium acta humana. Las estrellas no determinan la acción humana. Es decir, que, bueno, por mucho que las estrellas pinten así o de la otra manera, si comprendes cómo va, pues puedes actuar en consecuencia. Y por eso les he puesto esa imagen, que es del siglo XV, de Dios creando el mundo y Adán y Eva siendo expulsados del paraíso. ¿Por qué? Porque tienen libre albedrío, tienen voluntad y en ese caso han decidido desobedecer a Dios. De acuerdo con esta doctrina, el cuerpo de la Tierra está ligado al hombre a través de un complejo sistema de correspondencias y analogías. Aquí tienen una ilustración del libro de las obras divinas de una monja alemana que se llamaba Hildegard von Bingen. Este libro data de 1230 y muestra al hombre como centro del universo. Me disculpo por la mala calidad de la imagen, pero en un momento la van a ver mejor. Aquí lo que tenemos es el macrocosmos abrazando la creación, que se basa en la imagen del hombre cósmico. Es decir, si ya el macrocosmos es el cosmos entero, el microcosmos es la Tierra y el hombre es el microcosmos. Nunca utilicen ese término porque si no me van a cortar la cabeza. La presencia del creador que está arriba, en la parte de arriba de la página, se ve la cabeza nomás, ¿no? Indica cómo el universo entero se encuentra bajo la ley y el orden de Dios. Aquí se ve mejor, ¿verdad? Está en la parte más alta, está Dios Padre, y después la personificación del cosmos abrazando al ser humano que encaja perfectamente en este. Ahí en la esquinita izquierda de abajo se ve a la monja Hildegard con sus visiones escribiendo aquello, ¿no? La altura de este hombre microcosmos, que sería como digamos un hombre ideal, idealizado por lo menos, la altura coincide con la envergadura de los brazos abiertos. Situado en el centro del universo, el hombre refleja la armonía de la creación. Claro, por eso sus brazos extendidos son de la misma longitud que sus piernas, ¿no? No es realista, pero en la filosofía medieval sí que lo era. Los rayos que surgen de los 7 planetas unen los vientos a las estrellas e irradian influencias especiales en el cuerpo y el alma humanos. Los rayos del sol se dirigen a la cabeza, pues claro, está arriba Dios Padre,
Pues, y el sol, que es esa cabecita que roja que está debajo de Dios Padre, pues le manda los rayos a la cabeza, que como les decía antes, es la parte más, digamos, más digna, más aproximada a la divinidad del ser humano, que por eso la tiene levantada, la tiene erguida, al contrario que los animales, ¿no? O muchos animales. Los rayos que surgen de los 7 planetas unen los vientos a las estrellas e irradian influencias especiales en el cuerpo y el alma humanos. Y bueno, si los rayos del sol se dirigen a la cabeza, los de la luna se dirigen a los pies. Aquí la tienen otra vez por si la quieren ver con más detenimiento cuando termine el video. La divinidad tiene la forma de una rueda, como hemos visto, perfecta y completa, sin principio ni fin. Es lo que hemos comentado antes sobre el simbolismo del círculo, en el cual el hombre de Leonardo, de la ilustración de Leonardo, se inscribe. La divinidad no está circunscrita por el espacio ni por el tiempo, sino que contiene todas las cosas dentro de sí. Todos los seres creados tienen un propósito útil en tanto, tanto en el alma como en el cuerpo. Por eso se observa que los vientos del este y del sur, esto es la creencia de la época, claro, ¿no? Los vientos del este y del sur, junto con sus colaterales, que serían pues sureste, noreste, bla, bla, hacen el firmamento girar de oeste a este. Ahí tienen una rosa de los vientos, es el prototipo, esto, bueno, se creó no es la misma que aparece en el códice, pero data de 1504 y es la primera vez que se hizo una rosa de los vientos en la época de las exploraciones navales y se debe a un navegante portugués que se llamaba Pedro Reinel. Y ahí donde está la flor de lis, eso apunta al norte y se ha respetado en todas las rosas de los vientos que se han hecho subsecuentemente. En resumen, el estudio de las correspondencias entre todos los elementos del universo, o dicho en otras palabras, la lectura del libro de la naturaleza, nos ayuda al conocimiento de Dios y del papel y el destino del ser humano. Dicho en términos modernos, si maltratamos a la naturaleza, nos maltratamos a nosotros mismos. Muchas gracias, amantes del arte. Cualquier duda, cualquier corrección, cualquier crítica, déjenla en la caja de comentarios. Y si les interesa algún tema en particular, háganmelo saber también, por favor. Ha sido un placer compartir este tema, que es un poquito complejo con ustedes. Si algo no ha quedado claro, díganmelo. Y nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Hasta pronto.